Diálogo Abierto con Ricardo Alba. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Empezamos una nueva edición, como todos los domingos, de Diálogo Abierto en este 27 de octubre del año 2024. Y vamos a empezarlo de inmediato porque sin duda el tema de la seguridad sigue y seguirá siendo un tema que está en la agenda de preocupación de todos los peruanos. Y por ello hemos invitado esta mañana a un experto, a don Luis Herrera Romero, que es experto en seguridad y gestión pública. Doctor Herrera, muy buenos días. Gracias por habernos. Buenos días, gracias por la invitación. Por su tiempo. Bueno, esta ha sido una semana cargada de temas, ¿no? Que tienen que ver con la seguridad, con un nuevo paro de los transportistas, por ejemplo, por el tema de extorsiones, con propuestas que lanzó el gobierno pocas horas antes justamente de esta protesta, pero también con otras perspectivas que tienen que ver con la lucha contra la seguridad. Empecemos hablando, sobre esta norma que obliga a los hospedajes y a los arrendadores a solicitar documentos de identidad o de viaje a los extranjeros que busquen hospedarse o alquilar inmuebles en todo el Perú como una medida para enfrentar la inseguridad. ¿Qué le parece a usted? Es una norma insuficiente porque, ¿cuál es el paso previo para que esa norma tenga éxito? Que haya formalidad. Y todos los estudios demuestran que la informalidad en el Perú está en el borde del 80%. Entonces, esta es una norma que primero va dirigida solamente a un 20% de la población. Y por definición, que la población que está involucrada a temas del crimen busca pues permanecer oculta. Entonces, por tanto, difícilmente va a acceder o va a hospedarse en lugares que estén dentro de este 20%. Está dentro de la informalidad. Buscarían lugares clandestinos también. Correcto. Entonces, por eso es que siempre se señala que el paso previo a este tipo de medidas es poder imprimirle, ¿no?, una política orientada más bien a incorporar la informalidad a la formalidad para poder visibilizar, ¿no?, los buenos de los malos, es decir, para poder tener un control territorial adecuado, porque un territorio que está debidamente catastrado, que está debidamente identificado, permite obviamente que la capacidad del Estado de poder monitorearlo sea mucho mayor. Entonces, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos estructuralmente en el país. La informalidad, el tamaño de la informalidad hace que el alcance del Estado sea realmente muy limitado. Ahora, pero parte de esta, o un buen número de esta delincuencia, de este crimen organizado, que llega a través de las extorsiones, que empezó con el gota a gota, por ejemplo, ¿no?, que obligaba a la gente a realizar préstamos para lavar dinero, tanto del narcotráfico, de la minería ilegal, no han tomado tanta fuerza estos grupos al margen de la ley. ¿Cómo podemos actuar para poder erradicar a estos delincuentes que vienen digamos, desde Colombia, desde Venezuela, desde Ecuador? Lo que sucede es que el crimen organizado y la delincuencia en general en este momento se ha vuelto exponencial porque se está aprovechando de la debilidad del Estado, en general. O sea, el modelo legal que existe, que es el modelo garantista, que ya tiene 20 años de vigencia, ha fracasado en cuanto le ha quitado al Estado la capacidad de imponer la ley. Entonces, no es que el delito recién aparezca, para nada. O sea, el delito viene siempre. Desde el 2004 hasta la fecha, el delito ha crecido en el Perú 5 veces, según las estadísticas. ¿Cuáles las características que han llevado a que en este momento sea un tema explosivo? En primer lugar, a partir del 2016 comenzamos a sentir el impacto de la penetración del delito que viene de países extranjeros, llámese Colombia, llámese Venezuela. ¿Qué traen estas bandas extranjeras? Traen un nuevo nivel de agresividad en el delito, ¿no? Entonces, traen nuevas fórmulas o modelos de delito, como es el que comenta del gota a gota, ¿no? ¿Cuál es una tercera variable que hace explotar el tema del delito? El crecimiento del precio del oro, que vuelve el tema de la minería a un mercado ilegal mucho más grande inclusive que el del narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿qué trae con eso? Trae la violencia social en el tema de la expulsión de los verdaderos informales por ilegales que lo único que tienen que hacer es expulsar a quien hizo la obra y tomar control de la veta y llegar a negociación con los dueños de las concesiones. Entonces, es todo un conjunto de temas que hacen que el tema se exponencie. ¿Por qué? En el tema, y Lima como en los 90, ¿cuándo reaccionamos? Cuando ya llega la extorsión al transporte urbano en Lima formal.
porque nadie va a pensar de que el tema de la extorsión en el transporte recién llega. No, ¿O no? las rutas, por ejemplo, estas que hacen informar taxi colectivos. Así es. Eso yo no entendía, pero es una informalidad que va detrás del crimen, porque cuando digamos, yo he sido testigo, he visto alguna vez, me quedé pasmado de susto, porque veía cómo incluso con armas de fuego supuestamente retiran a quienes no forman parte de la organización y que de alguna manera se recrucea, ¿no? Hay una persona que busca, voy a ser colectivo como yendo al trabajo. Claro, entonces, ¿esto qué demuestra? O sea, en primer lugar, que hay que tener bien claro que el problema del crimen organizado y la delincuencia hoy día ya no es un problema policial estrictamente. Claro, las rutas están ahora lotizadas. Claro, o sea, pero ¿qué pasa? Eso ya es un tema de amenaza a la seguridad y la soberanía nacional. Por tanto, al ya no ser un problema policial, la lucha contra el delito ya no solamente se puede agotar este tipo de medidas. Al ser un tema de una amenaza a la seguridad nacional, incluye acciones del Ministerio de Defensa, incluye acciones del Ministerio de Interior, incluye acciones de la SUNAT, incluye acciones de Devida, incluye acciones de relaciones exteriores. Entonces, ¿cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Que no tenemos un mando único. No tenemos un mando único, no tenemos un marco legal que le permita al Estado imponer la ley. Por ejemplo, cuando se refiere a un mando único, ¿se refiere concretamente a un liderazgo? Claro, el liderazgo traducido también en un mando único. A ver, la Constitución señala que el sistema que tiene que dirigir la lucha para poder garantizar la soberanía nacional es el Sistema Nacional de Defensa Nacional, que está representado en el Consejo de Defensa Nacional, que preside la Presidencia de la República, que es el estamento legal, oficial, capacitado para imponer e implementar este tipo de estrategias, que por ley es el que tiene capacidad legal de convocar al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación, a cualquier otro funcionario para poder tomar una sola decisión, un solo acuerdo. Cuando se habla, por ejemplo, de convocar al Consejo de Estado, se está hablando de cosas que realmente no existen, porque el Consejo de Estado es una entelequia, no tiene representación legal y por tanto no tiene capacidad de hacer efectivos sus acuerdos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que preside la Presidencia de la República, llegar a un acuerdo unificado con todas las instancias para, como digo, cambiar el modelo legal del modelo garantista a un modelo que se conoce en el derecho penal como el derecho penal del delincuente, que considera y identifica al delincuente como un enemigo del Estado y, por tanto, las normas orientadas a su identificación, captura, juzgamiento, encarcelamiento y expulsión en el caso de ser un delincuente extranjero, ¿no? Es primero muy rápido y muy draconiano y en segundo lugar se encierra en función a lo que estamos diciendo, un mando único. Entonces, esto que vamos a decir es la estrategia que el Perú siguió en los 90, es una situación que hoy día se tiene que volver a replicar porque para situaciones de excepción se requieren normas de excepción. Con el marco legal que tenemos actualmente, no vamos a poder nunca derrotar el delito porque no tenemos capacidad de implementar la ley. En estos momentos lo más, digamos, trascendental que debería hacer Palacio de Gobierno es convocar entonces a este consejo para tomar una decisión única, pero tenemos un gran problema. El Ejecutivo está distanciado del Ministerio Público. El Ministerio Público también está distanciado del Congreso. O sea, el tema político lamentablemente está superando las posibilidades de poder tomar acuerdos unánimes. Y eso es el gran problema de la crisis que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia de este tipo de decisiones es tener liderazgo para poder implementar una política. Entonces, cuando tenemos un ejecutivo, cuando tenemos un legislativo que está sujeto a investigaciones del sistema de justicia, entonces no hay liderazgo que se pueda exhibir, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla del tema del Comité para la Reforma de Justicia. ¿Cómo funcionarios que están siendo sometidos a investigación pueden ser parte de un proceso de reforma? Entonces, efectivamente, el problema es político. Y el problema es que lo más cercano que tenemos como decisión es el 2026. La pregunta es, ¿el país está en capacidad de soportar año y medio de este vacío de liderazgo, de este vacío de poder implementar las reformas que se necesitan? Ese es el tema y eso se refleja en los movimientos sociales que estamos viendo.
¿no? O sea, la Correcto. ciudadanía está reclamando un tema que tiene pues una raíz natural, que es buscar la protección y la seguridad. Sí, pues ayer El Comercio publicaba, bueno, en su edición de suscriptores, de que el sistema de protección de víctimas podría poner freno a las extorsiones en el Perú, ¿no? Vamos, y que la verdadera magnitud de las víctimas por este delito sigue siendo incierta, pues muchas personas no llegan a presentar una denuncia por miedo a represalias. Ahora, protección de víctimas y testigos. Hay incluso una unidad que tiene el Ministerio Público sobre el tema. Y no sé qué tan eficiente puede ser, pero en realidad la gente tiene miedo, porque además del tema del tiempo, la gente tiene miedo que alguien te pueda delatar. Pero claro, a ver, mira, un poco para el contexto. A ver. Del 100% de los hechos delictivos, la cifra negra se estima en 85%. El 85% de los hechos delictivos no se denuncia. Del 15% de los hechos delictivos que se denuncian, 6% no avanza, se queda, vamos a decir, en la instancia inicial de la policía y de la fiscalía. Otro 4% acaba en la fiscalía, pero ya a lo largo del proceso fiscal. Un 3% se sentencia. De ese 3%, 2.5% se sentencia con penas no efectivas. Solamente el 0.5% de los hechos delictivos terminan en una sentencia efectiva. Y 2% se archiva ya por prescripción. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que la población siente de que no hay pues protección real porque me han robado, me han asaltado, me están extorsionando, yo denuncio, pero de 100 hechos que yo denuncie, ni uno va a llegar a una sentencia efectiva de cárcel. Eso genera, y como lo dicen todas las investigaciones, desconfianza. Desconfianza en la policía, desconfianza en el Ministerio Público, desconfianza en el Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es el primer reto de cualquier Estado? El primer reto de cualquier Estado es construir confianza en la ciudadanía para que pueda denunciar. Y eso no pasa solamente por la protección al denunciante, pasa por fortalecer los procedimientos de denuncia que sean rápidos, inmediatos. Yo he conversado en provincia, por ejemplo, con muchas personas que me dicen, a ver, nosotros le denunciamos a la policía dónde está el delincuente, pero en la tarde ese día vienen y nos agreden. ¿Quién filtró la información? El policía, o el Ministerio Público, o del juzgado. Entonces, lo primero es tomar control y poner orden en los sistemas de justicia. Luego, en segundo orden, es darle la protección al denunciante, ¿no? O sea, es todo un conjunto de cosas, y por eso esta lucha que hay vedada, que finalmente es una lucha de poder, a mi entender, de manejo de presupuestos y de quién tiene el poder entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, por quién conduce la investigación criminal, es una lucha que no está pensando en el país. Porque en estricto sensu, si nosotros lo vemos desde el punto de vista técnico, la investigación criminal, por definición, la tiene que hacer la policía por un simple hecho: el tema de la inmediatez. La investigación criminal, para que tenga éxito, tiene que ser inmediata. Entonces, el único que tiene ese nivel de contacto con el hecho delictivo es la policía, no es el Ministerio Público. Pero ya vemos que aquí pareciera que a las entidades no les interesa realmente el éxito de la política pública, sino quién maneja el presupuesto y quién maneja el poder. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el Perú. Una propuesta que sí ha sido esbozada, doctora Herrera, la hizo el ministro de Transportes y Comunicaciones esta semana, lo que se ha denominado como patrulleros ciudadanos, ¿no? Es decir, se está trabajando un decreto de urgencia para reforzar la seguridad en el transporte, que va a incluir instalación de cámaras en buses y taxis, y se va a incorporar pórticos de seguridad con cámaras para monitorear las 465 rutas que tiene Lima. ¿Ayuda o no ayuda esto? Conceptualmente ayuda, ¿no? Pero ¿por qué eso es una propuesta más en esta lista? Y yo a veces digo, esto es una lista, pareciera de chifa, a ver qué propuesta engancha en la ciudadanía. A ver, desde el punto de vista técnico, está muy bien que
que haya cámaras, todos tenemos claros que las ciudades que tienen control territorial tienen que tener cámaras, ¿no? Pero, primera pregunta, ¿cuál es el estándar técnico de las cámaras? ¿Cuánto va a demorar comprar las cámaras? Para tener las cámaras tenemos que tener la infraestructura para los centros de monitoreo. Ujú. En los centros de monitoreo tenemos que tener procedimientos aprobados y personal técnico capacitado. Y estos centros de monitoreo tienen que estar enlazados con las unidades policiales para que la unidad policial pueda intervenir de manera rápida, porque ese es el concepto del tema de tecnología, de manera rápida, y para lo cual la policía tiene que tener equipamiento y tiene que tener personal capacitado. Entonces, la pregunta es, si hoy, ya, que estamos terminando el mes de octubre, el Ministerio de Interior, por ejemplo, tiene 0% de ejecución Ujú. en la compra de dos sistemas claves, que son el tema, por ejemplo, de lo que es el tema de las huellas dactilares y el tema de la huella de lo que es armas de fuego, no se han podido comprar hasta ahora. Entonces, no hay pues capacidad técnica real para poder hacer lo que dice el ministro de Transportes. O sea, como propuesta conceptual está bien, pero implementarla, o sea, ¿cuánto va a demorar? Y estamos en un momento, en diciembre ya no hay compra pública. En enero, hasta mediados de febrero tampoco, porque recién se han aprobado los presupuestos del 2025 y recién se está aprobando el PAC y se está implementando. Entonces, ese es un proceso que recién se iniciaría en el mes de febrero, segunda quincena. Salvo que se declare en emergencia. Claro, el tema de la emergencia es que, inclusive, si hubiese un decreto de urgencia que declarara esto, tienes que tener el expediente técnico, ¿no? Claro. El gran riesgo de las compras, y siempre lo hemos señalado, es que obviamente que es una puerta abierta al tema de corrupción. Ya, dejemos de lado, digamos que estos son temas que van a salir muy transparentes, pero tiene que tener el expediente técnico. Entonces, la idea hay que traducirla en un expediente técnico. Y los expedientes técnicos, por experiencia en la gestión pública, no te van a bajar pues de unos 3 meses, ¿no? Entonces ya estamos hablando de febrero, marzo. En abril se convoca elecciones. Entonces, ¿qué funcionario público a partir del mes de abril Ya nadie quiere firmar. va a operativizar el tema? Cuando ya sabe que viene un proceso electoral. Entonces, esos son los problemas que... Entonces, el tema del liderazgo en temas de gestión pública es, obviamente, a partir de, como digo, del órgano técnico, que en este tema es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, es justamente salir con toda esa cartera de decretos y tener los equipos técnicos para sacar adelante los temas, pero en un plazo muy, muy breve, ¿no? Creo, por ejemplo, el 28 de julio del año pasado se anunciaron que se iban a hacer 2 penales. Hasta ahora no hemos visto el expediente técnico. Chayapalca es una salida de Mire, emergencia frente a esta Es una situación. salida de emergencia, pero yo, en el análisis que hemos realizado, siempre hemos creído de que no se trata de hacer que se Chayapalca, sino de tener... A ver, el delincuente tiene que saber que el delito le va a costar más que lo que va a obtener del robo, de la extorsión. Por ejemplo, una propuesta era, nosotros tenemos islas, no hablamos del frontón, tenemos otras islas, ¿no? Mucho más barato, ¿no? Mucho más rápido, nos evitamos por todo el tema, por ejemplo, de lo que es el tema de los bloqueadores de celular. Mire, desde el año 2012 se habla del tema de los bloqueadores de celular en los penales, hasta ahora no funciona. Sí, pues. Un último tema, que es otro que el cual ha estado también en esta agenda de la semana. Y es ya los acuerdos que han tenido los municipios para prohibir 2 personas en una moto. ¿No? Ya ha tomado fuerza a nivel de Lima Norte. La Mancomunidad de Lima Norte prácticamente está aprobando todos estos acuerdos del Consejo, pero que en realidad no tienen validez, ¿no? O sea, quedan en el tintero porque se aprueban, pero no se pueden ejecutar. Los acuerdos del Consejo, porque quienes establecen las normas son, digamos, es el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Transportes. Pero están enviando al Congreso un pedido justamente para que se pueda, en las localidades que están en emergencia, se puede establecer esta prohibición. ¿Cuánto puede ayudar ello? Poco en cuanto a que la norma no pueda ser implementada de manera eficiente y controlada, ¿no? O sea, el Estado, a través de lo que es la policía y los municipios, no tiene pues la capacidad operativa para hacer un control
masivo de este tema. Entonces ahí lo que pasa es que hay dos cosas que fallan. Uno es el tema de el liderazgo. O sea, a ver, la norma puede ser positiva, pero hay que salir a hablar franco. Pues. Hay que salir a hablar franco. Entonces, por eso es que se dice, mira, una renovación, por ejemplo, de autoridades a nivel, digamos, ministerial, sería interesante porque le daría un nuevo aire al tema y un nuevo ministro tendría que salir y decir, bueno, hablemos claro, estamos en un momento de excepción, el tema del delito no puede sobrepasar la capacidad del Estado, necesitamos el compromiso de todos, incluido, para comenzar, todas las asociaciones de moteros. Necesitamos el apoyo y respaldo de todos para que esta norma de excepción se implemente de 12 a 24 meses. Pero tiene que ser, o sea, consenso de todos y a rajatabla. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente, no hay capacidad de controlar la disposición. Y segundo, tiene que haber un acuerdo inmediato para que, a través de lo que me digo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se asigne de manera inmediata, y nosotros lo habíamos calculado, en el Mariano Santos, que yo participé en la elaboración del plan estratégico Mariano Santos, se determinó una brecha en infraestructura, equipamiento y tecnología en la Policía Nacional para el periodo 2020-2030 de 23.000 millones de soles. En el año 2024 solamente se han asignado 34 millones de soles para lo que es investigación criminal, es nada. Entonces, queremos implementar esta medida de las motos. Queremos implementar otras medidas. Pues lo primero que tiene que haber es dinero. Entonces, en vez de estar gastando en cosas que de repente no son útiles para el país, digamos Petroperú, oye, tenemos que salir a ponerle por lo menos 500 millones de soles a la mesa para arrancar, para que la policía compre de inmediato, pero de inmediato, dos cosas: tecnología, ¿no?, de monitoreo, y equipamiento, motocicletas, todo lo que permite a nivel operativo la reacción rápida de la institución, porque es la esencia del delito. Pero para hacerlo como idea final, nada de esto va a funcionar si en primer lugar no hay un acuerdo general de las entidades públicas para que esto cambie, para que el modelo procesal penal cambie y se vuelva uno realmente punitivo, porque si no vamos a seguir en lo que estamos, ¿no? El policía interviene y termina siendo denunciado. Y lamentablemente por normas que el propio Ejecutivo ha aprobado, como es las reglas de enfrentamiento. O sea, las reglas de enfrentamiento tienen que cambiar, ¿no?, a partir de este acuerdo conjunto, y aprobar un marco legal de excepción que dure entre 24 y 36 meses para poder enfrentar el delito con la rapidez, la severidad y con el dinero que se requiere para hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera, por haber venido esta mañana aquí a Radio Nacional. Muy gentil. Gracias. Contaremos más seguido con su presencia también. Gracias.